Saraswati. La historia prohibida que no está en los libros comunes. ¿Qué pasaría si te dijera que la diosa del conocimiento, que todos creemos conocer, esa figura serena con una vena y un libro, es en realidad el centro de una de las historias más ocultas y controversiales de la mitología hindú? Esto no es una leyenda marginal. Es una narrativa que ha sido suavizada, editada y casi borrada de los textos mainstream. Hablamos de una Saraswati que no nació para ser adorada pasivamente, sino para desafiar el orden establecido, para huir de la mirada lasciva de Brahma mismo, y para convertirse en la razón por la que el creador del universo casi no recibe adoración en la tierra. Sí, has leído bien. Esta es la historia prohibida que conecta la sabiduría con la rebelión, la pureza con la resistencia. No es solo acerca de música y poesía. Es acerca de poder, consecuencias cósmicas y un conocimiento tan profundo que podría redefinir lo que crees saber sobre el panteón hindú. ¿Por qué se silenció esta versión? Porque confronta abiertamente la fragilidad de lo divino y cuestiona narrativas de control. Pero aquí está la recompensa rápida. Al final de este viaje, no solo tendrás una perspectiva radicalmente nueva sobre Saraswati, sino que también entenderás por qué su simbología, el cisne, el río que desapareció, el color blanco, está cargada de un mensaje de emancipación intelectual. Esto es más que mitología. Es un manual sobre cómo el conocimiento verdadero nunca puede ser domado, solo celebrado o temido. 1. Origen y nacimiento. La hija de Brahma. Imaginen, por un momento, el instante primordial, ese silencio absoluto antes de que todo comenzara. En ese vacío, la conciencia suprema, Brahma, se dispuso a dar forma al cosmos, pero se dio cuenta de que le faltaba algo esencial. No era poder, ni voluntad, sino la chispa misma del discernimiento, la luz que ordena el caos. Fue entonces, desde lo más profundo de su ser, donde surgió ella, Saraswati, no de un cuerpo, sino como una extensión pura de su intelecto. Su nacimiento no fue un evento común, sino la materialización misma del conocimiento necesario para crear, una herramienta y una compañera a la vez. Ahora, piensen en la magnitud de ese acto. La diosa del conocimiento naciendo directamente de la mente del Creador. Esto no es una metáfora poética sin importancia. En la mitología hindú, esto establece un principio fundamental. La idea no puede separarse del pensamiento puro. Brahma, con toda su potencia creadora, era como un arquitecto sin planos, hasta que Saraswati se manifestó. Ella era el verbo, la lógica y el diseño, los planos divinos que convertirían la potencialidad en realidad. Sin su presencia, el universo habría sido un amasijo de elementos sin orden ni concierto, un caos sin belleza ni propósito. ¿Y qué representa esta aparición para nosotros? Pues es una lección profunda. La acción sin sabiduría es ruido sin armonía. La propia esencia de Saraswati nos enseña que cualquier creación, cualquier proyecto que emprendamos en la vida, debe nacer primero desde el conocimiento y la claridad mental. Su figura, por lo tanto, se erige no solo como una deidad lejana, sino como un arquetipo universal. Ella es el recordatorio eterno de que la verdadera fuerza creativa yace en el intelecto aplicado, en la idea brillante que precede a la manifestación. Curiosamente, este origen tan abstracto y poderoso es solo el primer paso de un viaje fascinante. Porque, ¿cómo evolucionó esta deidad del puro pensamiento para convertirse también en la patrona de las artes y la música? Ese salto, de la fría lógica a la cálida expresión artística, es una transición que tiene mucho que ver con su papel como la energía vital de Brahma. Pero eso, querido amigo, es una historia que apenas comienza a develarse,
y que nos lleva directamente al corazón de su función como la Shakti indispensable del Creador. 2. Saraswati como Shakti, la personificación del conocimiento de Brahma. Ahora, profundicemos en una idea fascinante. Saraswati no era simplemente una ayudante para Brahma. Ella era, literalmente, su poder activo, su sabiduría hecha conciencia. En sánscrito, a esta fuerza vital se le llama Shakti, la energía femenina sin la cual el principio masculino permanece estático e incompleto. Imaginen a un genio inventor con todas las herramientas, pero sin el plano maestro de la idea brillante. Así de impotente sería Brahma sin su Saraswati, sin esa chispa que enciende el motor de la creación. Esta relación se entendía antiguamente como Vach, la palabra personificada. No era solo sonido. Era la vibración primordial que da orden al caos, el verbo que da instrucciones al universo. La diosa del conocimiento era, por lo tanto, el instrumento a través del cual el pensamiento puro de Brahma se convertía en realidad manifiesta. Cada sílaba, cada concepto, cada destello de inspiración fluía de ella como un río de conciencia pura, modelando todo lo que existe. Sin esta Vach, los Vedas jamás hubieran podido ser revelados. Pero su papel no se quedaba en lo etéreo, era profundamente práctico. Saraswati también era el Saraswata, el conocimiento que fluye de manera constante y clara como las aguas de un río que nunca se estanca. Esto simboliza que la verdadera sabiduría no es un hecho estático que se posee, sino un proceso dinámico de aprendizaje y comprensión continua. Es la inteligencia que se adapta, que encuentra soluciones y que mantiene viva y flexible la mente del Creador, ya sea un dios o un ser humano. Uno no puede evitar preguntarse, entonces, ¿cómo era la dinámica cotidiana de esta asociación divina? Si Saraswati era tan esencial para la función misma de Brahma, su relación debía ser de una armonía y un respeto absolutos. Sin embargo, la mitología hindú es profundamente humana y a menudo narra dramas inesperados. ¿Qué pasaría si ese equilibrio perfecto se rompiera? ¿Qué ocurriría si el Creador, cegado por su propia obra, dirigiera su mirada hacia la fuente de su poder de una manera que no era la correcta? 3. El incidente de la maldición. La separación de Brahma. Bien, he aquí una de esas historias de dioses hindúes que demuestran que el conocimiento, sin sabiduría emocional, puede llevar al desastre. Resulta que Brahma, el creador, quedó tan fascinado por la belleza y la inteligencia perfecta de Saraswati, su propia Shakti, que perdió su discernimiento. La línea entre la admiración creativa y el deseo posesivo se volvió borrosa. En un acto de egocentrismo cegador, comenzó a perseguirla, deseando poseer para sí mismo la misma fuente de todo su poder, olvidando que ella era un ser independiente y consciente. Saraswati, siendo la encarnación misma de la pureza y la sabiduría, hizo lo único que podía hacer: evadir esa mirada incorrecta. Para escapar de su creador, se transformó en diversos animales. Un acto desesperado que simboliza cómo el conocimiento puro se corrompe cuando es perseguido con intenciones impuras. Cada transformación era un grito silencioso pidiendo que el orden cósmico se restableciera, que la creación no se volviera contra su propia esencia. Era un caos ritual en ciernes. Los demás dioses, presenciando este acto de desequilibrio primordial, no pudieron permanecer impasibles. La transgresión de Brahma era tan grave que merecía el castigo más severo, una maldición que lo condenaría a no ser prácticamente adorado en la tierra. Esta maldición no era solo para él, solidificaba para siempre el papel de Saraswati como una deidad de pureza intachable, cuya esencia no podía ser mancillada ni siquiera por su propio consorte. La lección era clara: el conocimiento debe ser respetado,
no poseído. Pero este dramático distanciamiento plantea una pregunta inevitable para cualquier estudiante de la mitología hindú. ¿Cómo se reconcilia una ruptura tan profunda? Si la creación no puede funcionar sin la sabiduría, ¿acaso Brahma y Saraswati estuvieron condenados a una eterna separación? La respuesta yace en la capacidad de sanación que encuentra el propio universo, una reconciliación que no borra el error, pero que encuentra una nueva forma de equilibrio, un matrimonio de conveniencia cósmica que aseguraría la continuidad de la creación. 4. Iconografía y simbolismo, la diosa de la blancura. Ahora, si alguna vez has visto una imagen de Saraswati, entenderás que cada detalle en su iconografía es un mensaje profundo esperando ser descifrado. Ella no se viste de blanco por casualidad. Ese color inmaculado representa la pureza absoluta del conocimiento verdadero, aquel que está libre de toda mancha de ignorancia, ego o prejuicio. Es la luz prístina de la conciencia pura, un lienzo en blanco listo para ser llenado con las verdades del universo, pero sin distorsión alguna. Su sola presencia visual es un recordatorio de que buscar la sabiduría es buscar la claridad. Y fíjate en su transporte, el cisne. Esta no es una elección meramente estética. En la mitología hindú, el cisne o Hamsa tiene la legendaria capacidad de beber solo la leche de una mezcla de leche y agua, separando así lo esencial de lo superficial. Vaya símbolo poderoso. Saraswati, montada sobre él, nos enseña que la verdadera sabiduría reside precisamente en esa discriminación. Saber separar la verdad de la falsedad, lo eterno de lo ilusorio, lo importante de lo trivial en nuestro diario vivir. Pero su iconografía no para ahí. En sus 4 manos sostiene objetos fundamentales. La vena, un instrumento de cuerdas que simboliza la armonía perfecta entre el conocimiento y las artes, recordándonos que una vida sabia es una vida en equilibrio y belleza. Un libro que representa los Vedas y el conocimiento sagrado. Y un japa mala, rosario de meditación, que simboliza la espiritualidad y la introspección necesarias para internalizar lo aprendido. Cada objeto es una herramienta para el buscador. Uno mira toda esta simbología y casi puede escuchar el sonido sereno de la música de su vena. Es una invitación a preguntarnos, ¿cómo incorporamos estos símbolos en nuestra propia búsqueda? ¿Cultivamos la discriminación del cisne? ¿Buscamos la pureza de intención? ¿Armonizamos nuestro conocimiento con la práctica espiritual? La imagen de Saraswati es, en sí misma, un mapa hacia una vida más consciente. Y curiosamente, este flujo de conocimiento puro encuentra un eco terrenal en un lugar muy específico, un río que lleva su nombre y que cuenta su propia historia de manifestación y desaparición. 5. Saraswati y el río sagrado, la conexión terrenal. Ahora, hablemos de algo que une lo divino con lo terrenal de una manera casi mágica. Saraswati no es solo una deidad en las nubes, su esencia fluye literalmente por la tierra, o al menos así lo creían los antiguos. Existió un río, Mighty y real, que llevaba su nombre y que es mencionado con gran reverencia en el Rig Veda. Imaginen eso, un curso de agua tangible, cuyas corrientes eran vistas como la manifestación física del flujo del conocimiento mismo, regando civilizaciones y alimentando el pensamiento. Era la sabiduría hecha geografía. Este río Saraswati era tan poderoso que se lo consideraba una madre para la cultura védica, una fuente de vida e inspiración para los sabios que componían los himnos. Pero he aquí el giro fascinante de la historia. Con el tiempo, este río se secó. Desapareció de la vista, se ocultó bajo la tierra o simplemente se transformó en mito. Este hecho no diminish su importancia, por el contrario, lo eleva. La desaparición física del río solo sirvió para fusionar aún más su esencia,
con la de la diosa del conocimiento. ¿Y qué nos enseña esta transición de lo físico a lo mitológico? Pues que el conocimiento verdadero es así. No siempre es visible o tangible, pero su corriente subterránea sigue fluyendo, alimentando todo a su paso. Saraswati se convirtió en ese río subterráneo de sabiduría al que todos podemos acceder si cavamos lo suficiente en nuestra propia conciencia. Su esencia ya no está atada a un cauce geográfico, sino que se liberó para ser un principio universal, disponible para todos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo a veces las cosas más poderosas no son las que vemos, sino las que sentimos y sabemos que están allí. La historia del río Saraswati es un recordatorio de que la fuente del conocimiento nunca se agota, solo cambia de forma. Y así como el río encontró una nueva manera de existir, la relación entre la diosa y Brahma también tuvo que transformarse, buscando un nuevo equilibrio más allá de la persecución y la maldición, hacia una unión que sustentara el orden cósmico. ¿Cómo se logra semejante reconciliación después de un conflicto tan profundo? 6. Matrimonio con Brahma, la unión de la creación y la sabiduría. Después de toda esa turbulencia, uno podría preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue la historia entre Brahma y Saraswati? Pues la mitología hindú, en su sabiduría profunda, nos muestra que incluso los conflictos más intensos pueden encontrar un punto de equilibrio. A pesar del incidente de la maldición, la tradición consolidada los presenta como consortes, como esposos. Pero esto no es un simple «y vivieron felices para siempre». Es una unión de conveniencia cósmica, una alianza necesaria para que el universo funcione. Brahma, el creador, no puede actuar sin Saraswati, la sabiduría que da forma a la creación. Esta reconciliación los coloca en una posición única. Juntos, forman la pareja primordial de donde todo emana. Saraswati se convierte en la energía que canaliza y refine la fuerza creativa de Brahma, asegurándose de que la creación no sea caótica, sino ordenada, bella y llena de significado. Es la mente detrás de la mano, el diseño detrás de la fuerza bruta. Sin su guía, la creación sería un acto vacío, sin propósito ni dirección. Ella es, en esencia, la directora de orquesta de la existencia. Pero su papel no termina ahí. Al unirse a Brahma, Saraswati completa una trinidad femenina poderosa, el Tridevi. Junto a Lakshmi, la diosa de la preservación y la abundancia, y Parvati, la diosa de la transformación y el poder, Saraswati representa el pilar de la creación. Cada una de estas diosas es fundamental para el equilibrio del universo y juntas demuestran que la energía femenina no es única, sino multifacética, capaz de crear, mantener y transformar la realidad. Sin embargo, esta unión nos deja con una curiosidad persistente. Si Saraswati es tan fundamental como consorte de Brahma en la tradición puránica, ¿cómo se concilia esto con su papel anterior y más abstracto en los Vedas? ¿Acaso su imagen evolucionó de una fuerza impersonal a una diosa personal? La respuesta yace en los textos más antiguos, donde su esencia ya estaba presente, pero de una manera distinta, waiting to be discovered by those who seek the roots of her wisdom. 7. Saraswati en el texto sagrado, su presencia en los Vedas. Para entender realmente a Saraswati, hay que remontarse a los orígenes, a los Vedas, donde su esencia ya vibraba con una fuerza impresionante. Allí, no se la llamaba directamente con el nombre que conocemos hoy, sino que se la invocaba como Vach Devi, la diosa de la palabra. Imaginen el poder de eso. No era solo una deidad, era el sonido mismo hecho conciencia, la vibración que permite que el conocimiento se exprese y se comparta.
Ella era el canal a través del cual los sabios accedían a la revelación divina y los Vedas tomaban forma. En el Rig Veda, uno de los textos más antiguos, Saraswati es celebrada como un río poderoso, pero también como esa fuerza que otorga inspiración a los poetas y claridad a los pensadores. Ella no era solo un concepto abstracto, era la musa que permitía a los rishis componer los himnos que estructuraron toda una civilización. Su presencia en estos textos es tan fundamental que se la considera la encarnación misma del conocimiento fluido, ese que nunca se estanca y que siempre busca expandirse, como las aguas de un río que nunca deja de correr. ¿Y qué significa esto para nosotros? Pues que Saraswati no es una invención tardía de la mitología hindú, es una raíz primaria. Su esencia como diosa del conocimiento está en el mismísimo corazón del sistema de creencias. Ella era la que permitía la comunicación entre los dioses y los humanos, la que hacía posible que lo divino se expresara en términos comprensibles. Sin su energía, los Vedas hubieran permanecido ocultos, inaccesibles, y el conocimiento sagrado no habría podido ser transmitido. Pero aquí surge una pregunta intrigante. Si en los Vedas su papel era tan central y a la vez tan abstracto, ¿cómo dio el salto para convertirse en una diosa personal, con una iconografía tan rica y un lugar en la Trinidad femenina? Ese viaje, de la palabra como principio a la diosa con forma, es un testimonio de cómo la espiritualidad hindú evolucionó para hacer lo divino más accesible, sin perder la profundidad de sus conceptos. Y eso nos lleva directamente a explorar su papel en el Tridevi, donde su esencia se entrelaza con la de otras dos poderosas diosas para mantener el equilibrio del universo. 8. El papel en la Trinidad hindú, Tridevi. Ahora, para entender verdaderamente la grandeza de Saraswati, debemos verla no como una entidad aislada, sino como parte de un todo armonioso. Junto a Lakshmi y Parvati, forma el Tridevi, la Trinidad femenina que es el perfecto complemento al Trimurti masculino. Cada una de estas diosas representa una faceta indispensable de la energía cósmica. Saraswati encarna el Buddhi, el intelecto puro, y la sabiduría discernidora. Es la chispa inicial, el diseño consciente, sin el cual nada puede ser creado de manera significativa. Imaginen por un momento el universo como una gran obra de arte. Brahma sería la fuerza que quiere pintar, pero Saraswati es la visión, los colores elegidos y la técnica impecable. Lakshmi, como preservadora, aseguraría que la pintura no se degrade con el tiempo, manteniendo su belleza y abundancia. Y Parvati, la transformadora, tendría el poder de cambiar la obra por completo, de darle un nuevo significado cuando sea necesario. Juntas, estas tres energías mantienen el equilibrio entre crear, mantener y transformar. Pero el papel de Saraswati aquí es particularmente crucial. Sin su intelecto guiando la creación, el acto de Brahma podría volverse caótico o carente de propósito. Ella es el freno y la dirección, la que asegura que cada elemento esté en su lugar y cumpla una función. En la vasta telaraña de la mitología hindú, ella teje los hilos de la conciencia y el conocimiento, haciendo que el universo no solo exista, sino que tenga sentido y belleza. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos, si su papel en el Tridevi es tan fundamental y estructurante, ¿cómo se manifiesta esta energía en el mundo tangible? ¿De qué manera Saraswati trasciende los textos y las narrativas para hacerse presente en diferentes tradiciones y prácticas? Porque la sabiduría, cuando es auténtica, nunca se contenta con quedarse en un solo lugar. Busca expresarse de 1000 maneras, adaptándose a los contextos y las necesidades de quienes la buscan. 9. Manifestaciones y avatares.
La belleza de una deidad como Saraswati es que su esencia no puede contenerse en una sola forma o tradición. Así como el conocimiento mismo se adapta y se manifiesta donde sea que se la invoque con sinceridad. En el budismo, por ejemplo, ella aparece como Benzaiten en Japón, una diosa de la elocuencia, la música y todo lo que fluye, desde el agua hasta las palabras. Incluso allí, lleva consigo la veena, recordándonos que su mensaje de armonía y sabiduría trasciende fronteras y dogmas. En el jainismo, Saraswati es reverenciada como la diosa del conocimiento sagrado, una protectora de las enseñanzas y una destructora de la ignorancia. Su iconografía puede variar, pero su núcleo permanece inquebrantable. Ella es la luz que disipa las sombras del desconocimiento. Estas adaptaciones no diluyen su importancia. Por el contrario, demuestran que la necesidad de sabiduría y claridad es universal, un anhelo humano fundamental que encuentra su expresión en diferentes culturas. Pero su influencia no se detiene en las grandes tradiciones religiosas. En prácticas tántricas y en historias regionales de la India, Saraswati adopta formas más esotéricas y locales, a veces asociada con ríos específicos o con rituales, para obtener claridad mental y éxito en los estudios. Cada una de estas manifestaciones es un hilo en el gran tapiz de su presencia, mostrando cómo interactúa con el mundo de maneras prácticas y tangibles para sus devotos. Uno no puede evitar maravillarse ante esta capacidad de adaptación. Saraswati no es una reliquia estática del pasado. Es una fuerza viva que evoluciona con el tiempo. Y si su esencia se manifiesta de tantas maneras, ¿no sería natural que también tuviera un momento especial en el año dedicado por completo a honrarla? Un día donde su energía fluye con mayor intensidad y donde sus devotos pueden conectar con ella de manera directa y poderosa para recibir sus bendiciones. 10. Vasant Panchami, la festividad de la adoración. Llega la primavera, y con ella, un día impregnado de una energía amarilla brillante y de una expectativa palpable, el Vasant Panchami. Este no es un festival cualquiera, es el día en el que el universo entero parece alinearse para honrar a Saraswati. ¿Y por qué el amarillo? Porque es el color de la mustard en flor, del sol que gana fuerza, simbolizando la vitalidad, la alegría y sobre todo, la luz del conocimiento que disipa la oscuridad de la ignorancia. Es como si la naturaleza misma se vistiera para celebrar a la diosa del conocimiento. En los hogares y templos se despliega una devoción práctica y profundamente significativa. Los estudiantes colocan sus libros e instrumentos musicales frente al altar de Saraswati, pidiendo bendiciones para su año académico. No es una mera tradición, es un acto de fe en que la sabiduría no es solo para acumular, sino para invocar, para que impregne cada página leída y cada nota tocada. Es el día propicio para que los niños pequeños tracen sus primeras letras, iniciando formalmente su viaje educativo bajo el divino auspicio de la diosa. Pero la festividad va más allá de lo individual. Comunidades enteras se reúnen, cantan himnos y recitan versos de los Vedas, creando una corriente colectiva de aspiración hacia el conocimiento puro. La música de la veena resuena en el aire, recordándonos que el aprendizaje, cuando es verdadero, debe tener armonía y belleza. Es una jornada donde se refuerza la idea de que Saraswati no premia la memorización mecánica, sino la comprensión profunda y la creatividad inspirada. Y así, entre cantos, colores y ofrendas, el Vasant Panchami actúa como un portal anual para reconectarnos con el flujo eterno de la sabiduría. Pero este cierre de ciclo festivo inevitablemente nos lleva a reflexionar. ¿Cómo llevar esa inspiración más allá de un solo día?
cómo integrar la esencia de Saraswati en nuestro diario vivir para que cada acción, cada pensamiento, esté guiado por la claridad y la discriminación que ella representa. La verdadera adoración, después de todo, podría estar en vivir lo que ella encarna. Y ahora, querido buscador de verdades, llega el momento crucial. ¿Qué harás con todo este conocimiento que ha sido desenterrado? Porque entender la verdadera esencia de Saraswati no es solo acumular datos curiosos, es encarnar su espíritu. Permitirás que tu mente se convierta en ese río sagrado que fluye con discernimiento, separando lo esencial de lo superficial como el cisne. ¿Usarás la vena de tu voz para crear armonía donde haya caos? ¿O dejarás que esta sabiduría se duerma en el rincón de lo meramente intelectual? La mitología hindú no son solo historias de dioses hindúes para entretener, son espejos que reflejan potenciales humanos. Brahma cometió un error al querer poseer en lugar de comprender. ¿Ves tú ese patrón en tu vida? ¿Estás persiguiendo el éxito, las relaciones o incluso la espiritualidad con una mente de escasez y control, o con la apertura y pureza que Saraswati representa? Su historia prohibida es, en el fondo, una invitación a auditar tus propias intenciones. Imagina por un segundo cómo sería tu vida si cada decisión, cada proyecto, cada conversación estuviera imbuida de la claridad y la creatividad de la diosa del conocimiento. ¿Qué libro escribirías? ¿Qué idea innovadora brotaría? ¿Qué conflicto resolverías con elegancia? El Basant Panchami no es solo un día del calendario, es una mentalidad. Es la primavera perpetua de la mente que elige crecer, aprender y florecer contra todo invierno de ignorancia. Pero esto no termina aquí. La sabiduría es un diálogo, no un monólogo. ¿Qué parte de la historia de Saraswati resonó más profundamente en ti? ¿Fue su papel como Shakti, su rebelión silenciada o su simbología atemporal? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Desafiémonos, inspirémonos y construyamos una comunidad donde el conocimiento no se adormezca. Si este viaje a los rincones menos explorados de la sabiduría hindú te ha abierto los ojos, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque esto es solo el primer capítulo. Hay muchas más verdades esperando ser reveladas, y juntos podemos seguir descifrando los códigos que conectan lo divino con lo humano. La próxima historia prohibida podría ser la que reordene tu realidad por completo. ¿Estás listo?